El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Ahora sí, como habíamos prometido, nos hacemos la pregunta: ¿de qué manera convertir una producción familiar en una pequeña empresa? ¿Y de qué manera evolucionar en torno a esto? Bueno, hay necesidades de un cambio cultural, muchas familias ya lo han dado, se han convertido en pequeñas empresas, pero a la vez han logrado evolucionar con la consigna de hacer grande el negocio y obviamente poder diversificar. De este tema hablamos con uno de los especialistas de Fedecom en cuanto a lo que significa la capacitación para cambiar un poco la cultura del trabajo en torno a lo que es inicialmente una empresa familiar. ¿De qué manera se puede cambiar todo esto? Lo vemos en la nota. Agroactiva cumple 20 años y en el aire ya se respira algo especial. Se viene nuestro aniversario y todos están listos para el festejo. Del 4 al 7 de junio, en Cañada de Gómez, Santa Fe, Agroactiva cumple 20 años. Lo celebramos juntos, en el campo. Vení a Agroactiva y ganate un tractor Valtra BF75. A la hora de hablar de cambios en cuanto a lo que significa la postura de una larga tradición como es el trabajo familiar dentro de una empresa agropecuaria, ¿cómo adaptarse a esas posibilidades de cambio? ¿De qué manera encararlos? ¿De qué forma poder hablarlos? ¿Y de qué manera conformar? ¿O qué cosas tienen que estar en claro en una empresa familiar? Bueno, cuántas preguntas, todas juntas. La última pregunta es la definitiva. Es decir, primero hay que reconocerse como empresa familiar. Y es difícil, y sí, a veces es difícil. Y en el sector de empresas vinculadas con la agroproducción, y sí. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una historia, una tradición, una cultura del sentido, si se permite el término verticalista, digamos, los padres le decían a los hijos lo que tenían que hacer y los hijos le decían a los nietos lo que tenían que hacer. Había baja profesionalización hasta hace muchos años, algunos 10, 15 años atrás, por lo tanto había como una cuestión hereditaria de lo que se sabía y de lo que se tenía. En estos últimos 15, 20 años, todo esto ha cambiado y los jóvenes, que ya no son tan jóvenes, han comenzado a profesionalizarse. Y esto ha generado un cambio de paradigma, digamos. Es decir, el productor debe entender que no es productor, sino que es un empresario dedicado a la producción. Y que su familia está vinculada a la producción, pero que una cosa es la empresa que tiene que ganar dinero y otra cosa es la familia que tiene que guardar armonía. Entonces, el primer punto es reconocerse como tal, como una empresa familiar. Cuando se reconoce esto, hay fuertes posibilidades de sustentabilidad en el tiempo y en el poco tiempo se van a convertir de una empresa familiar en una familia empresaria, porque a medida que pasan los años se agranda la cantidad de personas que integran esa familia y no siempre se puede vivir de la misma unidad económica. El concepto de familia empresaria implica que han transitado ya por esto de entender la empresa familiar y van generando opciones para las nuevas generaciones. ¿A dónde suelen terminar como tercera etapa? En ser un grupo familiar empresario. ¿Esto qué significa? Y bueno, de hecho que lo tenemos. En Córdoba tenemos grupos familiares muy poderosos como Arcor. Un ejemplo, digamos, a partir de lo que pudo planificar y estatuir, digamos, en todo sentido el señor Fulvio Pagani, digamos, que fue un ejemplo en esto. A la hora de hablar del éxito, la conformación de una empresa familiar, el desarrollo, el crecimiento, ha habido seguramente distinciones, ¿no? Las que han podido crecer, las que han podido evolucionar en el tiempo y las que se han quedado definitivamente. ¿Cuál ha sido, en todo caso, el síntoma que ha podido contribuir con ese progreso en el desarrollo de una empresa familiar? El porcentaje más elevado que contribuye a la discontinuidad de las empresas familiares está centrado en la falta de comunicación. Y la falta de comunicación es una suerte de indicio de algo mucho más fuerte que está relacionado con la competencia de egos. En síntesis, el problema es entre las personas, no es ni de la empresa, ni de la sociedad, ni del patrimonio, lo es en menor cantidad,
porcentajes, pero fundamentalmente de las empresas que no logran establecer lo que es fundamental, que es el consenso. Consensuar no significa estar de acuerdo en todo, sino dar al otro un crédito para que se pueda avanzar. Es decir, el manejo del recurso humano fundamentalmente para seguir utilizando, maximizando todo lo que se produce. Eso en términos de recursos humanos, pero acá, digamos, cuando se habla de empresa familiar, lo primero que hay que pensar es la familia, porque son los dueños, porque son los que hacen y hacen que hagan los demás. Obviamente el recurso humano, hablo no familiar, se comporta en función de, digamos, la calidad de mando que tengan los familiares que estén a cargo de la empresa. Por eso siempre insisto en lo mismo. Cuando no hay un proceso ordenado de previsión de cambio generacional, el recurso humano también pone en duda su propio futuro. Y el poner en duda el futuro lo que genera es mirar por otro lado a ver qué otra opción hay. Y eso genera ineficiencia. Y la ineficiencia afecta la rentabilidad de la empresa. Esto se está entendiendo en términos del avance en cuanto a distintas generaciones que vienen trabajando en el factor productivo, que se ha hecho muy grande en la Argentina, es uno de los principales niveles de ingreso en cuanto al PBI. ¿Se entiende esto? ¿Se están dando esos pasos necesarios en cuanto a capacitación, el cambio cultural? Sí, se están dando. Diría que en la Argentina estos últimos 10 años, 12 años se están dando. Y hay entidades importantes como los grupos CREA, como el INTA, que se han preocupado por estos temas. Y hay universidades que también se preocupan por estos temas. Y hay asociaciones civiles que también estamos ocupados por este tema. Como el caso de FEDECOM, donde usted está, ¿no? Como el caso de FEDECOM, como el caso de la Asociación para el Fortalecimiento de la Empresa Familiar, que por ahora me toca presidir, que es una entidad de colegas que queremos difundir la temática de la empresa familiar. Pero, para ser concreto, estos últimos 15 años ha empezado a instalarse el tema. Una vez que se instala el tema, después hay que incorporarlo al tema. Pero ha sido, digamos, yo pensé que iba a ser mucho más duro de instalar, pero no, se está viendo porque de lo que se habla son de ejemplos, no de teorías. Lo último, ¿qué le diría usted al productor agropecuario que tal vez está pensando en este cambio, ¿no? En los hijos que se tienen que hacer cargo del campo, en los nietos que tienen que imaginar o están suponiendo que piensan en un agronegocio a nivel futuro y tienen que encarar toda una inversión y organizar la familia? Lo primero y lo único que le diría es que se escuchen. No hay quien tiene razón para superar al otro. Hay una razón que se logra por consenso. Yo insisto en esto siempre, en todos los procesos que trabajo en estos cambios generacionales. Hay que evitar el concepto del voto, hay que insistir en el concepto del consenso. El consenso apunta a la razón. El voto es un hecho numérico. Cuando se vota, en este ámbito de empresario, los que pierden sufren como un síndrome que yo llamo latinoamericano. Terminan disfrutando más el desquitarse que el ganar después. Entonces se genera toda una sintonía muy compleja. Consensuar, aprender a hablar, aprender a entenderse, aprender a escuchar. No, ninguna generación tiene que salir gananciosa. Tiene que salir gananciosa la continuidad. Porque si no estaríamos discutiendo el hoy. Y la empresa no se discute el hoy, hay que discutirlo a 10 años, por lo menos. Hace clic, seguinos en www.srjm.org.ar. Ingresá y conocé más. Informate y encontrá el dato que estabas buscando. Sociedad Rural de Jesús María. También en la web. Recordamos que este especialista de FEDECOM, conjuntamente con el titular de la carrera de agronegocios de la Universidad Empresarial IES Siglo XXI, disertaron días atrás sobre esta materia en la sede de la Sociedad Rural de Jesús María. Para los próximos programas de Mundo Agro tenemos mucha más información para usted. Por supuesto, tiene que encontrarse con nosotros nuevamente en este espacio, aquí en la pantalla del campo, para seguir compartiendo Mundo Agro y las principales informaciones del quehacer productivo. Gracias y será hasta mañana. Aprovechate de tu cordobesa, ahora con 20 cuotas sin interés. Aprovecha este plan exclusivo en todos los comercios adheridos. Conocelos en www.bancor.com.ar. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales.